Bien, vamos a empezar la lección de hemoterapia con una breve introducción a la historia de la transfusión sanguínea. La primera transfusión sanguínea de la cual se tiene constancia escrita fue la llevada a cabo por Jean-Baptiste Denis a mediados del siglo XVII. Denis era médico del rey de Francia, Luis XIV, y le trajeron a su consulta un individuo de muy mal genio que tenía el mal hábito de maltratar a su esposa, lo que hoy consideraríamos un caso claro de violencia de género. Denis pensó que si le transfundía sangre de cordero, quizá le infundiría el carácter pacífico y bondadoso de ese animal, y así, ni corto ni perezoso, procedió a la transfusión de varias onzas de sangre, lo cual no tuvo ningún efecto, desafortunadamente, sobre el comportamiento del individuo, el cual siguió maltratando a su mujer. Ante la eventualidad de que el volumen de sangre transfundido hubiera sido escaso para el objetivo que se pretendía, Denis repitió la transfusión un tiempo después, y esa vez sí que el efecto resultó fulminante, pues a los pocos minutos el paciente empezó a encontrarse mal y falleció poco después. Hoy sabemos que dio una reacción hemolítica aguda. En efecto, la primera transfusión sirvió para inmunizar al receptor contra antígenos de los hematíes del cordero, y en la segunda transfusión los anticuerpos, ya preformados, provocaron la lisis de los hematíes transfundidos. En cualquier caso, lo cierto es que el sujeto dejó de maltratar a su esposa. El asunto, sin embargo, tuvo sus más y sus menos, ya que Denis fue acusado de homicidio, y como consecuencia de todo ello y de otros casos parecidos, la práctica de la transfusión fue prohibida en muchos países europeos. A finales del siglo XIX volvió a retomarse la transfusión, aunque como tratamiento de último recurso, sobre todo en la hemorragia posparto grave. Como se ve en la imagen superior, la transfusión se hacía de vena a vena, o mejor dicho, de arteria a vena, en este caso de la arteria radial del donante a la vena mediana o cefálica del receptor, con la interposición de una cánula, que en el caso aquí ilustrado era de plata, para evitar o retrasar la coagulación de la sangre. El procedimiento requería una disección muy cuidadosa de ambos vasos sanguíneos, por lo que quedaba reservado a cirujanos muy experimentados. Aun así, no era raro que el donante perdiera la mano por trombosis de la arteria y, obviamente, que el receptor falleciera por hemólisis aguda de los hematíes transfundidos, lo que para asombro de los médicos de entonces ocurría unas veces sí y otras veces no. Aquí vemos, por ejemplo, en este artículo publicado en la revista JAMA en 1907, la comunicación de uno de esos casos de muerte por transfusión. El enigma de la variabilidad en la respuesta a la transfusión empezó a aclararse cuando Karl Landsteiner descubrió el sistema de grupos sanguíneos ABO en su laboratorio de Viena a principios del siglo XX. Como ven aquí, el descubrimiento se publicó en alemán, pues este era el idioma de la comunicación científica de la época, el papel que desempeña hoy el inglés. No obstante, y tal como sigue ocurriendo ahora, aunque mucho menos que entonces, cuando la difusión del conocimiento científico era mucho más lenta, el descubrimiento de Landsteiner tardó unos años en aplicarse a la transfusión de sangre. Y así, en 1913, Reuben Ottenberg, médico americano de origen alemán, lo cual quizá favoreció el que tuviera acceso, pudiera entender el artículo original de Landsteiner, dio a conocer su experiencia en más de 100 transfusiones en las que no había habido ningún efecto adverso grave, y en las que Ottenberg había realizado previamente una prueba de compatibilidad mezclando sangre del donante con sangre del receptor y viendo si se producía hemólisis o aglutinación. Y en el caso de que así fuera, se buscaba otro donante. En esencia, lo que hacía Ottenberg era casi lo mismo que seguimos haciendo ahora con la denominada prueba cruzada pretransfusional. Como ven, Ottenberg también publicó su experiencia en la revista JAMA, ya que entonces era una de las más prestigiosas del ámbito de la medicina, y sigue siéndolo ahora. Como ocurre con mucha frecuencia, los conflictos bélicos constituyeron un incentivo muy importante para el desarrollo de la transfusión sanguínea. Desarrollo de la cirugía y del cuidado de los pacientes politraumáticos. En esta imagen podemos ver una transfusión realizada en el frente de Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial, aparentemente una transfusión de albúmina o quizá de plasma liofilizado. Y en la historia de la transfusión sanguínea, nuestra ciudad, la ciudad de Barcelona, tiene un puesto destacado. En efecto, aquí fue donde el doctor Frederic Durand Jordà creó el primer banco de sangre moderno durante la Guerra Civil Española.
El Banco de Sangre de Barcelona disponía de un sistema de escrutinio de donantes frente a las enfermedades infecciosas conocidas entonces, de un método de conservación de la sangre en condiciones estériles, lo cual permitía almacenarla durante días y distribuirla a los hospitales de Barcelona e incluso al frente de Aragón. Es decir, en lo esencial, el Banco de Sangre de Barcelona funcionaba tal como lo hacen ahora los bancos de sangre modernos. Inicialmente estaba situado en la ladera de la montaña de Montjuïc, pero luego se trasladó al centro de Barcelona, a la calle Mallorca, entre Balmes y Enrique Granados. Esta última entonces se conocía como Carrer de la Universitat, muy cerca del Hospital Clínico donde Duran Jordà había sido alumno interno de la Cátedra de Patología Quirúrgica. Duran Jordà tuvo que exiliarse al final de la Guerra Civil, como otros muchos médicos del bando republicano, y recaló en Londres, donde contribuyó de un modo decisivo a la creación de la red de bancos de sangre de esa ciudad, red que todavía existe en la actualidad. Duran Jordà publicó su experiencia, la experiencia del Banco de Sangre de Barcelona, en la revista Lancet en el año 1939. Aquí tienen una copia del original, en un artículo que constituye todavía ahora una de las principales contribuciones españolas al desarrollo de la hemoterapia. En la actualidad, la sede del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que es el banco de sangre regional de nuestra comunidad autónoma y que está situado en el Poblenou, lleva el nombre de Frederic Duran Jordà en honor a este precursor. Y para acabar esta breve introducción histórica, y para aquellos que quieran saber más sobre la historia de la transfusión, les recomiendo este libro, Blood, An Epic History of Medicine and Commerce, mejor en la versión original en inglés, pues la traducción al castellano ahora es difícil de encontrar y de todos modos no es muy buena. También les recomiendo esta película, And the Band Played On, la banda siguió tocando, sobre la historia de la epidemia del SIDA y del papel vergonzoso, podríamos decir, que desempeñaron los bancos de sangre de la época, principalmente los norteamericanos y franceses, y también este artículo sobre la biografía del doctor Duran Jordà y la historia del Banco de Sangre de Barcelona. Y con esto finalizamos esta primera parte de la lección de hemoterapia con un breve repaso sobre la historia de la transfusión sanguínea.